Perdón. Muy buenos días nuevamente. Good morning once again. First of all, thank you for having me here with you all. It's an honor to always bring the Word of God everywhere. So I'm grateful to be here. Muchas gracias por darme la oportunidad de predicar hoy. Me da un placer traer la palabra a la gente. Ahora estoy predicando en Greenville por los domingos por la noche, en un tiempo interino. Right now I'm preaching in a Spanish church in Greenville as an interim pastor. And I'm also a chaplain. También soy capellán laboral. Un gusto estar aquí nuevamente. Bueno, hoy quiero traer un mensaje. Yo cuando estuve aquí un miércoles hace unas semanas, when I was here about a few weeks ago on a Wednesday, I talked about Hebrews. I think it was chapter 5 actually. Yo creo que era el capítulo 5 de Hebreos que hablé ese miércoles. Y quiero seguir con la misma idea de Hebreos. Yo hablé un poquito de la historia del libro de Hebreos. I mentioned a little bit about Hebrews and the history, where it came from. I'll touch on that some more. I believe it was chapter 5 that I spoke about. Well, so today the title is Jesus, the Anchor of Your Life. Jesús, el ancla de tu vida es el título, como está ahí, y también mi camiseta tiene anclas. Pero, y este es basado en el capítulo 6 de Hebreos, versículo 13 al 20. This is based on Hebrews 6, chapter 6, verses 13 through 20. You'll notice in verse 19 that it mentions the anchor. And this is an anchor of your soul, of your life, not just a physical anchor. Es una ancla espiritual de tu vida, no solamente una ancla terrenal. ¿Y cuál es la idea central? La idea central es que Cristo asegura nuestra esperanza celestial. Por eso debemos aferrarnos a la esperanza que tenemos en Él con perseverancia en medio de toda tormenta. The main idea for today is Christ secures our heavenly hope. Therefore, we must hold firmly to the hope we have in Him with perseverance through every storm. Y hay muchas formas de tormentas en la vida. Las tormentas pueden ser físicas, espirituales, and muchas formas. There's many storms in life. There could be physical storms, spiritual storms. There are many types of storms in life. That was perfect. I did not design that noise, but if you're on a ship, an anchor is very important. Si estás en una nave, con ese sonido, vas a usar una ancla para que la nave no se pueda desviar. Entonces, yo he tenido un poquito de experiencias con anclas, no muchas, no soy experto. I've had a little bit of experience with anchors, not many, I'm not an expert, but one time I was in a boat and I went to put the anchor on the ground, and I must have not done a good job because the boat actually hit another boat. Una vez yo estaba en un barco y puse la ancla y creo que no hice un buen trabajo porque la ancla no cogió la tierra y se fue y pegó otro barco. Entonces no hice un buen trabajo con eso. Porque una ancla sostiene una embarcación cuando está firmemente sentada. Because an anchor holds a boat when it's firmly secure. So I must have not done a good job with that boat. Una ancla que no llega al fondo no puede sostener el barco. An anchor that does not reach solid ground cannot hold the boat. Entonces yo creo que quizás esta ancla no llegó al piso o el piso estaba muy suave y se desvió. Entonces si tu ancla no está sostenida en algo, no se va a venir. Necesitamos algo para estar sostenidos. So we need something to be sustained by. And of course, the Sunday school answer for that is the Word of God. Y claro que la palabra que debemos estar firmemente sentados es la palabra de Dios. Eso es primero de todo. Y es verdad. Entonces vamos a leer el capítulo 6 de Hebreos. Lo voy a leer en inglés y en español. Voy a empezar con los primeros 5 versículos. So I'm going to start with the first 5 verses. I'll start in Spanish. Voy a empezar en español.
So del 13 al 18. So 13 through 18. Pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por él mismo, diciendo: ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Y así, habiendo esperado con paciencia, Abraham obtuvo la promesa, porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos. Y para ellos un juramento dado como confirmación es el fin de toda discusión. Por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de sus propósitos, interpuso un juramento, a fin de que por dos cosas inmutables, de las cuales es imposible que Dios mienta, lo que hemos buscado, refugio, seamos grandemente animados para signos de la esperanza puesta delante de nosotros. For when God made a promise to Abraham, since he had no one greater to swear by, he swore by himself: I will indeed bless you, and I will greatly multiply you. And so after waiting patiently, Abraham obtained the promise. For people swear by something greater than themselves, and for them a confirming oath ends every dispute, because God wanted to show his unchangeable purpose even more clearly to the heirs of the promise. He guaranteed it with an oath, so that through two unchangeable things, in which it is impossible for God to lie, we who have fled for refuge might have strong encouragement to seize the hope set before us. We have this hope as an anchor for the soul, firm and secure. That's the word of the Lord. Oremos. Padre, Father, gracias por este día y por tu palabra. Te damos toda la gloria. Father, we thank you for this day and for your word. We give you all praise and glory. Tú eres nuestra ancla. You are our anchor, but you're more than that. Pero también eres más que eso. We thank you, Lord, that you have given us your Son and your word, and your word is enough. Gracias, Padre, por darnos tu Hijo, tu palabra, y que tu palabra es suficiente. We thank you, Father, that this word is true. Te agradecemos, Padre, que esta palabra es verdad, and that this word can change our hearts, can change our souls, and can change our lives. Y esta palabra puede cambiar nuestro espíritu, nuestras mentes y nuestras vidas. Father, we are so grateful that you are God and that we are not. We cannot do this alone. Te agradecemos, Padre, que tú eres Dios y nosotros no somos. Y no lo podemos hacer solos. No lo podemos hacer nuestra fuerza. Tú lo sostienes como una ancla. You sustain us like an anchor. We cannot do this in our own strength. And you alone are God. Y tú solamente eres Dios. We praise you and we thank you for this day. Te agradecemos por este día. In your name we pray. En tu nombre pedimos todo esto. Amen. You can be seated. Pueden sentar. Entonces seguimos la ilustración de la ancla y un poquito de entendimiento porque cómo llegamos aquí. So how do we get here in Hebrews? And if you've read Hebrews, si has leído el libro de Hebreos, se ha notado que la superioridad de Jesús es claramente evidente en la palabra de esta carta. If you've read Hebrews, you've noticed that the name of Jesus is eminent and preeminent throughout the whole letter. Like I mentioned in that one class, if you were there, I did the book of Hebrews, we don't know who wrote it. Como dije en esa clase en el miércoles, el libro de Hebreos no sabemos quién la escribió. No sabemos quién eran la audiencia original. Pero sí sabemos que probablemente esa audiencia original eran judíos que se habían convertido al cristianismo. We don't know who the original audience was or who wrote it. But we can pretty much tell that, and because of the name of the letter, Hebrews, that it was to first century Jewish converts to Christianism. So the writer, which we'll call pastor, el escritor de esta carta que vamos a hablar, lo vamos a llamar el pastor o el maestro, le está escribiendo a un grupo de hebreos o de judíos. So the writer that we call pastor
is writing to Hebrews, to Jewish people that are believers. So the writer, the pastor, entonces el pastor, el escritor, les está diciendo que Jesús es superior a los ángeles. En capítulo 1. Chapter 1, he's telling them Jesus is superior to the angels. He's superior to also Moses, as we see in chapter 3. También es superior a Moisés, como vemos en Hebreos 3. Jesús ofrece un reposo superior al que Josué ofreció, en Hebreos 4. Jesus offers a rest greater than the rest Joshua provided, Hebrews 4. La palabra de Dios revela lo más profundo de nuestro corazón y es más afilado que una espada de dos filos, Hebreos 4. Es un versículo muy bien conocido. God's word exposes the deepest parts of our hearts and it's a sharper than two-edged sword. That's a very well-known verse in chapter 4 in Hebrews. Jesús es nuestro gran sumo sacerdote, compasivo y sin pecado. Jesus is our great high priest, compassionate and without sin. Sorry about that. Entonces, la idea del gran sumo sacerdote vamos a volver a tocar en el capítulo 7. The idea of the high priest will touch again in chapter 7, but it will be briefly mentioned at the end of chapter 6, verse 20. Pero también se va a mencionar un poquitico en el capítulo 6, versículo 20. El gran sumo sacerdote que no tiene lineaje, una orden de lineaje a él en cualquier forma. A great high priest that does not have a lineage, that nobody is higher than him. He's it. So Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. El autor confrontó la inmadurez espiritual. Entonces cambia un poquito. Va de hablar de la historia de Jesús. So he changes a little bit. He switches from the history of Jesus to kind of give the audience a little nudge. Para darle a la audiencia original un poquito de un golpe. El autor confrontó la inmadurez espiritual de los oyentes, capítulo 5. The author confronted his hearers' spiritual immaturity. Talks about drinking milk instead of solid food. Habla de que la inmadurez es de tomar leche en vez de comer carne espiritual. La pregunta no es solamente si hemos oído el Evangelio, sino que ha producido el Evangelio en nosotros. En el capítulo 5, the question is not merely whether we have heard the gospel, but what the gospel has produced in us. Después de la advertencia llega el consuelo. Pero en cuanto a ustedes, amados. Entonces ahí toma el tono pastoral. And then, after the warning comes comfort. Even though we speak this way, dear friends. Other versions call loved ones or beloved. Otras versiones dicen amados, queridos amigos. Toma un tono pastoral. So it takes a pastoral turn in chapter 6, where he calls them dear friends. Cuando los llama amigos y en realidad sí son. Entonces, los primeros 5 versículos que leímos apenas. So in the first 5 verses that we read just now in Hebrews, we start with the first point. Anclados en la promesa y el juramento de Dios. So we start with the first point, anchoring God's promise and out. Another thing about the book of Hebrews, otra cosa del libro de Hebreos, es que el que lo escribió sabía mucho del Testamento Antiguo. So whoever wrote this book knew a lot about the Old Testament. It's actually one of the most cited books in the New Testament that reflects the Old Testament. Sin embargo, este libro de Hebreos es uno de los que cita el Testamento Antiguo, lo más de muchos de los libros del Testamento Nuevo. Romanos siendo otro y hay otros también. Judas también. And so this book, like Romans and other books, has more citations of the Old Testament. El que lo escribió sabía mucho del Testamento Antiguo. Entonces aquí lo vemos en la primera parte de estos 5 versículos. So we see that in the first 5 verses that I read today is referencing the promise of Abraham. Dios prometió bendecir y multiplicar a Abraham. God promised to bless and multiply Abraham. So it's Hebrews 6, 13 through 14.
Dios no juró por alguien superior, porque no existe nadie superior a Dios. God could swear by no one greater because no one is greater than God. Y eso es lo que vemos en el versículo 13-14. Pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por él mismo. So we see that in that verse 13. For when God made a promise to Abraham, so since he had no one greater to swear by, he swore by himself. And says, I will indeed bless you and I will greatly multiply you. Y ahí dice, diciendo, ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Y ahí está citando Génesis 22, versículo 17. Here he's citing Genesis 22, verse 17, Old Testament. In fact, Hebrews is like a commentary on Psalm 95. Sin embargo, Hebreos es como un comentario en Salmo 95. Hay tantas citas del Testamento Antiguo. There's just so many Old Testament passages here. Pero esa promesa es significante. But that promise is significant. Ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Dios no tiene nadie más para jurar a, sino por él mismo. God cannot give an oath to anyone above him except for himself. Because legally, sí, la promesa nació de la gracia y del propósito de Dios, no del mérito de Abraham. Abraham no pudo hacer suficiente para eso. Era todo de la gracia y del propósito de Dios. The promise came from God's grace and purpose, not from Abraham's merit. It had to have been from his grace and purpose alone, because there was just nothing about that. Because when we give an oath, we're giving it to an authority. Porque cuando damos un juramento, cuando juramos, estamos jurando a alguien. Y Dios no puede jurar a alguien porque no hay nadie encima de él. Por eso Hebreos habla de la superioridad de Jesús. And that's why the book of Hebrews talks about the superiority of Jesus, being higher than Moses, being higher than the angels, siendo más alto de Moisés, siendo más alto de los ángeles, siendo más alto de todos. Se sienta a la diestra de la derecha del Padre. He sits on the right hand of the Father on high. He is above everything. And perhaps that's the reason why. Y quizás esa es la razón porque este escritor de Hebreos le está diciendo a estos nuevos convertos la superioridad de Jesús, la cristología de Jesús, la superioridad de Jesús. Perhaps this is why the writer of Hebrews was telling these new converts the superiority of Jesus, who he is and why he is so important. Quizás esa es la razón. Génesis 22 anticipa el Evangelio en ciertas formas. Genesis 22 anticipates the gospel in some forms. Dios probó la fe de Abraham al pedirle que ofreciera a Isaac. God tested Abraham's faith by commanding him to offer Isaac. Genesis 21, 1-2. Isaac preguntó, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Genesis 22, 7. Isaac asked, where's the lamb for the burnt offering? Abraham respondió, Dios proveerá para sí que el cordero va a proveer. Okay, Dios proveerá el cordero. Abraham answered, God himself will provide the lamb. Dios detuvo a Abraham y proveyó un carnero en lugar de Isaac. God stopped Abraham and provided a ram in Isaac's place. Which kind of is in a way a parallel to the New Testament in some ways. Es un poquito un paralelo al Nuevo Testamento en ciertas formas. Porque cuando llegó el momento de salvar a pecadores, Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. Romanos 8:32. And that's because when the time came to save sinners, God did not spare his own Son, but gave him up for us all. Romans 8:32. So it's more than that.
Dios confirmó su promesa con un juramento. God confirmed his promise with an oath. Como dije anteriormente, los seres humanos juran por alguien superior para confirmar la verdad. Like I said earlier, human beings swear by someone greater to confirm the truth. Dios juró por sí mismo porque no existe autoridad superior a él. God swore by himself because there's no authority greater than him. La promesa y el juramento son dos cosas inmutables. The promise and the oath are two unchangeable things. Es imposible que Dios mienta. Perdón. It is impossible for God to lie. And it's also impossible for God to contradict himself. So when we read Hebrews, especially the four, what do you call them? There's 4 passages in Hebrews that are a little bit rough, like the one about milk and meat. Por ejemplo, en el libro de Hebreos hay 4 versículos que son un poquito duros, como el de la leche y la carne. Y siempre sabemos que una regla que podemos tomar es que Dios no puede mentir y Dios no se contradicta. La Biblia no se contradice. So the Bible does not contradict itself, nor does God lie. So when we look at the Word, we can see that. Our hope is not an illusion. Nuestra esperanza no es una ilusión. And that's where we talk about hope. Lo bueno es que aquí hablamos de la esperanza. Y eso se encuentra al final del versículo 18, que dice, a fin de que por 2 cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, lo que hemos buscado refugio, seamos grandemente animados, para hacernos de la esperanza puesta delante de nosotros. Y, verse 18, and all the nations of the earth will be blessed by your offspring, because you have obeyed my command. Oops, sorry, wrong verse. 18. So that through 2 unchangeable things in which it is impossible for God to lie, we who have fled for refuge might have strong encouragement to seize the hope set before us. ¿Y qué es esta esperanza que está delante de nosotros? And what is this hope that's before us? It is a hope grounded by faith. Es una esperanza firmada en la fe. Esa esperanza y la fe es mencionada en el capítulo 11 de Hebreos. And that hope and that faith that comes from that hope, we can see that in Hebrews chapter 11, where faith is actually defined for us. Donde fe o esperanza también se lo dice qué quiere decir. El capítulo 11 habla también del Testamento Antiguo. Voy a leer el versículo 1 del capítulo 11. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. So now faith is the certainty of what we await for, the conviction of what we do not see. So la fe es la certeza de lo que se espera. Esperanza. So faith is the certainty of what we await for. So faith. So hope. We have hope of what is coming. Tenemos fe de lo que va a venir. Tenemos esperanza de lo que va a venir. Un día Jesús los va a rescatar a nosotros. One day He will come and save us. Como dije, la esperanza bíblica es una confianza segura en que Dios cumplirá su promesa. Biblical hope is confident assurance that God will fulfill His promise, just like He promised Abraham. Como prometió a Abraham. That hope is there. Again, Dios no se puede contradecirse ni fallar. God cannot contradict Himself or fail. No podemos obligar a Dios a actuar. Debemos someternos a su voluntad. We cannot force God to act. We must submit to His will. Abraham could not force him to do anything. He submitted to His will. Abraham no podía forzar a Dios que hiciera algo. Él tenía que someterse a lo de él. La verdad principal es que Dios es fiel a su promesa y su propósito no cambia. The main truth is God is faithful to His promise and His purpose does not change.
Entonces, cuando estamos en esos tiempos duros, en esas tormentas de la vida, siempre sabemos que tenemos ese constante, que Dios no cambia, que es fiel a su promesa y su propósito no cambia. So when we face those storms, we can rest assured that God is faithful to His promise, and His purpose does not change, and He's always good. Él siempre es bueno. Aunque hay días que son duros, even when there are hard days, there will be hard days. But if we hold on to that anchor, si los firmamos a esa ancla, que Él es fiel y siempre completa sus promesas y su propósito no cambia, vamos a estar en un buen lugar, en un buen mar. If we hold on to His anchor, and we know that He's faithful to His promise, and His promise does not change, we will not drift and hit another boat. No vamos a desviarnos y pegar otro bote. Esa ancla tiene que estar en la tierra grande, en la tierra fuerte. That anchor has to be on solid ground. But we also know that this anchor is a spiritual anchor too, but I'm just using that as illustration. Sabemos que esa ancla está hablando de una ancla terrenal, pero la ilustración es de una ancla espiritual, una ancla en el cielo, que es Jesús. Pero hay más que eso también. But He's more than that too. But anyways, we know that we have to hold on to that anchor, and we have to hold on to His word, even when we're in those storms. Sabemos que tenemos que tenerlos con esa ancla, aunque vamos a llegar a tormentas, van a haber días duros, vamos a llorar, vamos a estar también días felices. En los días felices también hay que estar en esa ancla. Even in the good days, we have to be in that anchor. Because when there are good days, we tend to forget about that anchor, about Christ. Porque en los días buenos a veces nos olvida que Cristo está ahí también. Pero acuérdese, Dios es fiel a su promesa y su propósito no cambia. Que no se puede contradecir y no puede mentir. God cannot lie. He cannot contradict Himself. He's always faithful to His promise, and His purpose does not change. He's unchanging. God is unchanging. He's not a God of chaos. Dios no cambia, no es un Dios de caos. Él siempre va a estar firme. Es decir, sabemos eso. Cuando llegamos a esas tormentas, vamos a estar preparados para sobrevivir esa tormenta. So if we know that, when we get those storms, we know who we're going to, and that's Christ. And we hold on to Him. Y cuando hay días buenos, when there are days that are good, if we still bathe in Christ, we'll be okay too. Y si hay días buenos, también lo mismo. Los anclamos a la palabra de Dios. Segundo punto, Hebreos 19:20. Lo voy a leer. So I'm going to read Hebrews 6:19 and 20. First in Spanish. Get my glasses. Yo siempre pego los micrófonos, disculpas. Aunque sean los que se ponen aquí también, o los que se ponen en la boca también. I always hit microphones, even when they're attached to your clothes or your cheek. Versículo 19. Tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme y que penetra hasta detrás del velo, a donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. We have this hope as an anchor for the soul, firm and secure. It enters the inner sanctuary behind the curtain. Jesus has entered there on our behalf as a forerunner because He has become a high priest forever according to the order of Melchizedek. Aquí se menciona Melchizedek, poquito, pero el capítulo 7 es un poquito más. Pero básicamente, no voy a tocar mucho en eso, pero la idea es que él es, según el orden de Melchizedek, Él es el gran sumo sacerdote. Y él, como Melquisedec, tampoco tiene lineaje, no tiene alguien sobre él. Él es, como dice en inglés, él es it. So like we say in English, he's it. He's just like Melchizedek in the sense that there's nobody above him. Just like Melchizedek has no one above him. But he's not Jesus. Pero Melchizedek no es Jesús. Algo separado. Entonces, el segundo punto, anclados en Cristo.
aquí está el punto de estos versículos. Here's the point of the passages, the main verse. Tenemos como ancla del alma. Entonces aquí es la idea de la ancla de arriba. ¿Y quién es esa ancla de alma? Es Dios. So here we have the idea of the anchor of the soul. The anchor that's God of Christ. Tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme. We have this hope as an anchor for the soul, firm and secure. El hebreo llama a la esperanza el ancla. No llama literalmente a Jesús el ancla. Hebrew calls hope the anchor. It does not literally call Jesus the anchor. Jesús es quien garantiza y asegura nuestra esperanza. Jesus is the one who guarantees and secures our hope. So it's always in Him. So entonces siempre es en Él. Es solamente una ancla que lo sostenemos. Jesús es superior a esa ancla también. So it's not just an anchor that holds us. Jesus is even higher than that anchor itself. Y nuestra esperanza está anclada en la presencia celestial de Cristo. Our hope is anchored in Christ's heavenly presence. No es una esperanza terrenal, frágil y cambiante. It's not an earthly, fragile, or changing hope. Y eso es una frase de buena esperanza para nosotros. Que si ponemos nuestra esperanza en Cristo, sabemos que esa esperanza no es terrenal y frágil y se va a caer. If we put our hope, so that should be a phrase of hope for you. That if we have our hope on Christ, we're not putting our hope on something earthly that's fragile or changing. When you go to big forts like in Charleston or Bahamas and you see the Spanish forts and they have rusted cannons. Si usted va a Charleston o Bahamas y ves los fortes de españoles y hay cañones ahí y quizás anclas también, pues es el mismo material. But, so you might see cannons, you might even see anchors, but it's the same material, same iron, and you'll see the iron getting rusty, and you can break apart to some extent, depending on how deteriorated it is. Entonces usted ve el acero que está ahí de los cañones o de los y si hay anclas, y se ve que se está deteriorando, se está oxidando, se puede quebrar. Esa es la esperanza terrenal. Es un ejemplo, una imagen de la esperanza terrenal. Se oxida. Si ponemos nuestra esperanza en cosas terrenales, se van a oxidar. If we put our hope on things like that are rusty, they will fall apart because they're earthly, que son terrenales. Pero si nuestra esperanza está anclada en Cristo, en su presencia celestial, nunca se va a oxidar. But if our hope is put on Christ, or is anchored on Christ, in His heavenly presence, it will never rust. It will never fall apart. It will never break. Y la otra parte del versículo 19 que dice, y que penetra hasta detrás del velo. Jesús entró detrás del velo. Jesus entered behind the curtain, as we see in verse 19. This is a reference to Leviticus 16. Es una referencia a Levítico 16. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año. The high priest entered the most holy place once a year, Leviticus 16. Jesús entró al santuario celestial con nosotros. Entonces aquí está diciendo eso. Jesús entró al santuario celestial con nosotros. So what he's saying here is that Jesus entered the heavenly sanctuary for us. Jesus entered the heavenly sanctuary for us.
Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Remember that he carried our sins in his body on the cross. He was the ultimate high priest. Él era el gran sumo sacerdote que detrás del velo celestial tomó nuestros pecados. O está tomando nuestros pecados. So he's the high priest that was in the celestial places taking us on him. Él resucitó y vive para interceder por nosotros. He rose again and lives to intercede for us. So it's not a one and be done. No es uno y termine. Él sigue viviendo para interceder por nosotros. Jesús es nuestro precursor y nuestro sumo sacerdote para siempre. Jesus is our forerunner and our high priest forever. And that should bring us hope. Y eso, Jesús es nuestro precursor y nuestro sumo sacerdote, nos debe de dar esperanza y dar aliento. Porque las tormentas revelan dónde está nuestra confianza. Because the storms reveal where we place our trust. So if we don't place our trust on Jesus, our forerunner and our high priest, porque si no ponemos nuestra esperanza en Jesús, que es nuestro precursor y nuestro sumo sacerdote, cuando lleguen esas tormentas, va a ser muy duro. Because if we don't, when those storms do come, and they will, we won't be ready. We all know that the Christian life is not free from trials. La vida cristiana sabemos que no está libre de pruebas. Van a haber pruebas. Si uno acepta a Cristo, es bautizado, no quiere decir que la vida va a ser muy calmada. Sin embargo, va a ser más dura. Y eso es una buena cosa. If you're a believer, you accept Christ, you're baptized, it's even going to be harder. But it's a good thing. It's a good sign. Algunas pruebas son consecuencias de nuestras propias decisiones. Some trials are consequences of our own decisions, of course. Claro que sí son así es la vida. Pero siempre Jesús está con nosotros. But always God is with us. Otras pruebas surgen de las decisiones pecaminosas de otras personas. Other trials come through the sinful decisions of other people. Nada escapa el conocimiento ni el propósito soberano de Dios. Nothing escapes God's knowledge or sovereign purpose. Because we know He's never changing. He's not going to lie. He's not going to contradict Himself. So we therefore know that nothing escapes His knowledge and sovereign purpose. Porque sabemos que Él no cambia, Él no mienta, Él no se contradice. Entonces, porque Él sabe todo eso, entonces debemos de saber que nada escapa el conocimiento y el propósito soberano de Dios. Y porque nada escapa el propósito de Dios, sabemos que todo lo que pasa es para su gloria. And because nothing escapes God's knowledge and sovereign purpose, we know that He's with us, that He's not gonna, that there's a reason and purpose for all things that happen to us. Dios nunca prueba ni produce el pecado. No se contradice, no produce pecado, no miente. God never approves or produces sin. So He does not produce sin, doesn't approve of sin. It's unchanging, does not lie, and does not contradict Himself. Un buen ejemplo, en algunas formas, a good example is the story of David and Saul that we have read in the past. Una historia de David y Saúl es una ilustración que toma esto un poquito en idea. Porque ninguno fue un hombre perfecto, neither was a perfect man. Pero cambió cuando fueron confrontados con Dios. But it changed when God confronted them. One confessed his sin and searched and sought mercy. The other didn't do that. Saul, he tried to justify his disobedience. Saúl fue diferente. Él justificó repetidamente su desobediencia. Se preocupó más por su reputación
que por honrar a Dios. Saul was also more worried about his own reputation than honoring God, and he tried to justify his disobedience. In that example, David is an example of how we should react to when we do something wrong. En ese ejemplo, David es un buen ejemplo de cómo debemos de reactar cuando hacemos algo malo. En realidad debemos confesar y buscar misericordia. Because in truth, we should confess our sin and seek mercy. ¿Está tu alma anclada en Cristo o estás confiando en algo que no puede sostenerte? Is your soul anchored in Christ, or are you trusting in something that cannot hold you? ¿Está tu alma anclada en Cristo o estás confiando en algo que no puede sostenerte? Is your soul anchored in Christ, or are you trusting in something that cannot hold you? Porque los ídolos no pueden sostener el alma. Because idols cannot hold the soul. El pecado no puede sostener el alma. Sin cannot hold the soul. El temor no puede sostener el alma. Fear cannot hold the soul. La autosuficiencia no puede sostener el alma. Self-sufficiency cannot hold the soul. Solo Cristo puede sostenernos eternamente. Only Christ can hold us eternally. Y esa palabra eternamente es también esperanza para nosotros. And that word eternally is hope for us. That we have that. In one of Charles Spurgeon's books, he quotes Psalm 33, 20 to 22. So these are his paraphrase, but this is the actual words from that Psalm 20 to 22 that I'm going to share with you. El pastor erudito del siglo XIX en Inglaterra, Spurgeon, él escribió uno de sus libros, uno de sus devocionales acerca del Salmo 33, 20, 22. Aquí lo voy a citar, él lo parafraseó, pero vio que era tan importante de darnos una idea de esa esperanza. But Spurgeon saw the beauty of this passage and how much hope it can bring to us. Y dice, esperamos con esperanza en el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. En Él se regocija nuestro corazón porque confiamos en su santo nombre. Sea sobre nosotros tu misericordia, Señor, según esperamos en ti. So he says this in Psalm 33, 20, 22. We wait for the Lord. He is our hope and our shield. Our hearts rejoice in Him because we trust in His holy name. May your faithful love rest on us, Lord, for we put our hope in you. ¿Qué estás poniendo en tu esperanza hoy? ¿Qué estás poniendo en tu corazón hoy? Ídolos, miedo. What are you putting on your heart today? Is it fear? Is it sin? Is it idols? Let me call you to being sustained by God and not by our own strength. Déjeme llamarlos a ustedes a estar sostenidos por la palabra de Dios, por Dios, y no por nuestra propia fuerza. Tenemos algo muy especial. We have a great, special high hope. Porque somos ese pueblo que el escritor de Hebreos está escribiendo. Because we're almost like that town, those new believers. Maybe we're not new believers, but we're believers. Quizá no somos nuevos creyentes, pero somos creyentes. Dios los ha llamado. God has called us. And we have that hope of that great high priest. Y tenemos ese llamado de ese gran sumo sacerdote que se sienta a la diestra de Dios en las alturas. We have that great high hope of that great high priest that sits on the right hand of the Father on high. And that is beautiful.
Y eso es bellísimo. O como se dice en Argentina, bellísimo. Or like they say in Argentina, beautiful. Pero es verdad. Qué especial. Ese llamado a la madurez. Ese llamado a la madurez. That call to maturity. De no tomar solamente leche, pero comer esa carne espiritual. Como hemos leído en capítulo 5 en el pasado, esas palabras llaman a los creyentes a avanzar hacia la madurez espiritual. Like it says in Hebrews 5 and 6, He calls believers to move towards spiritual maturity. Entonces tenemos este legado, tenemos este llamado especial, que tenemos a un Dios que los ha llamado. We have this great high gift that we have a Lord up above that is there. So let's move towards maturity. Entonces, porque tenemos ese Dios, movémonos a la madurez. En vez de tomar leche, comamos carne. No debemos permanecer como bebés espirituales, viviendo solamente de leche. We must not remain spiritual infants, living only on milk. Debemos preservar con diligencia e imitar a quienes heredan las promesas. We must persevere with diligence and imitate those who inherit the promises. Imitar a quienes, como Abraham y otros, sabiendo que no son perfectos. We imitate people like Abraham and Moses, knowing that they're not perfect, because only Jesus is perfect, que solamente Jesús es perfecto. Pero primeramente, Jesús es el que imitamos. But mainly and principally, Jesus is the one that we imitate. We learn from these people. Pero si aprendemos de esta gente, de David, de Saúl también, y de otros. El capítulo 11 hablaría más de ellos. So chapter 11 of Hebrews, the Hall of Faith, talks about that. As we read, Abraham is mentioned a few times there. Porque leemos, Abraham se menciona algunas veces ahí. Abraham preservó porque creyó en la promesa de Dios. We read, Abraham persevered because he believed God's promise. We also heard that faith is the reality of what is hoped for and the proof of what is not seen. La fe es la realidad de lo que se espera y la certeza de lo que se ve. Entonces, Abraham se menciona ahí, Isaac se menciona ahí después de Abraham también. Y todos que fueron fieles a la promesa. And it's all talking about that they were hopeful or faithful to the promise. Algunas preguntas para preguntarte o para que ustedes piensen. ¿Está tu alma? ¿Dónde está tu esperanza? Where is your hope placed? ¿Está tu alma anclada en Cristo o en algo que puedes cambiar? Is your soul anchored in Christ or in something that can change? ¿Has acudido a Jesús como tu único Salvador y sumo sacerdote? Have you come to Jesus as your only Savior and High Priest? A mí me gusta esa mucho. ¿Has acudido a Jesús como tu único Salvador y sumo sacerdote? I love that question. Have you come to Jesus as your only Savior and High Priest? I think it's something we should just ask ourselves every morning. How we come this morning, to Jesus as our only Savior and our High Priest. Me gusta esa pregunta mucho porque se debe preguntar cada día en la mañana. Hoy yo he acudido a Jesús como mi único Salvador y sumo sacerdote. Eso se debe preguntar cada mañana. Porque si piensas que eso, tu día yo creo que va a empezar en una buena forma. Because if you ask yourself that question in the morning, I think your day would change. Because then you're living for Christ. Porque ahí estás viviendo por Cristo. Y si todavía no has confiado en Cristo, no te
aferres a lo que vives, o tus obras y tu propia justicia. Acude a Jesús. Él es el único refugio seguro para el pecador. If you have not yet trusted Christ, do not cling to your own traditions, your works, or your own righteousness. Come to Jesus. He's the only safe refuge for the sinner. Otro erudito que también murió, presbiteriano, R.C. Sproul, another well-known pastor that also passed away, Presbyterian pastor, R.C. Sproul, quoted a hymn from the 18th century that I'm not going to read it to you or sing it to you because I can't sing. Este erudito siempre citaba, o casi siempre citaba en sus sermones, un himno de un hermano del siglo XVIII. No lo voy a cantar porque yo no puedo cantar, pero el título se llamaba, La roca de los siglos me sostendrá. The title is The Rock of Ages will hold me. We have that rock of ages that holds us. Perdón. La roca de los siglos me sostendrá. The rock of ages will hold me. Quizás la puedes buscar un día en tu teléfono, ese himno. Perhaps you can look at that hymn on your phone one day, because it's really cool. Que es muy bueno. A mí me gusta lo antiguo también, porque he citado a dos personas que ya no están con nosotros. Because I've cited two people that are no longer with us. I like old stuff too. But remember, la roca de los siglos me sostendrá. The rock of ages will hold me. Just like we're thinking of an anchor holding us. Como pensamos de una ancla que lo sostiene, una roca hace lo mismo. Él es esa piedra angular, como se dice en la Biblia. He is that cornerstone, like it says in the Bible. Who's that cornerstone? God. What does Peter say? What does God tell Peter? Upon this rock I will build my church, and the haters will not stand. Como le dijeron a Pedro, como Dios le dijo a Pedro, que en esta roca voy a construir mi iglesia. Esa roca es la piedra angular de Cristo. That rock is the cornerstone, the chief cornerstone of Christ. Look to the rock of ages and know that it will hold you. Vaya a la roca de los siglos que te va a sostener. Let's pray. Father, we thank you for your word. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdenos a escuchar tu palabra y vivirla. Help us to follow you and read your word and continue to live for you. For you are our rock, our anchor, our everything. Porque tú eres nuestra roca y nuestro todo. En realidad, no podemos hacer nada sin usted. In reality, we cannot do anything without you. Nuestra alma espera al Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Pues en Él se regocija nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea sobre nosotros tu misericordia, oh Señor, según hemos esperado en ti. Because we wait for the Lord. He is our help and our shield. For our hearts rejoice in Him, because we trust in His holy name. May your faithful love rest on us, Lord, for we put our hope in you. Amen.